Every breath you take, every move you make, Mejor Te Cuento. every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see you belong to me? Es una fundación en Uruguay que está Lupe Requena y que queda en José Ignacio. Hola amigos, ¿cómo están? Estaba acá hablando con mi entrevistado. Hoy es jueves, ¿qué jueves de enero es? Jueves 8 de enero, un verano rarísimo porque está fresco, casi les diría que está frío en Buenos Aires. Hacen 20 grados, 21 grados, una cosa increíble. Estoy acá como invitado, que es un orgullo para mí que esté acá, ya les contaré todo de él. Hice un posteo en Instagram donde puse todo sobre él, pero lamentablemente, lamentablemente borré el que no correspondía y quedaron solamente las fotos. Así que ya en Mejor Te Cuento, como se llama este programa, estoy acá con Leo que me acompaña en los controles. Hola Leo, detrás del espejo, como Alicia de Lewis Carroll. Y vamos a hablar un poco de todo. Primero vamos a mandar una imagen, es esta, que es una imagen que para mí es una imagen de dolor, es una imagen que quiero compartir con ustedes, porque es una bajada de esquí que hicieron en Crans-Montana los esquiadores de la Copa Domaine de Setan para saludar, recordar, rezar por todos los que murieron en el incendio del 31 de diciembre en un boliche que se llama Constelación, que queda ahí en Crans-Montana, que es un centro de esquí suizo, a pocos kilómetros de Lausanne, donde viven mis hijos, y donde yo he pasado temporadas divinas, de recuerdos inolvidables, y me he sentido muy solidaria y verdaderamente muy triste por lo que pasó, porque fue una desgracia como la de Cromagnon, o sea, una locura. En las botellas de champán pusieron bengalas. Las bengalas se dispararon, pegaron en el techo, que era altamente combustible. Inmediatamente se produjo un incendio fatal, con una escalera y una salida muy pequeña, con lo cual murieron 40 personas, hay 116 por ahí, heridos muy graves, hasta el 60% quemados, que son italianos, suizos y franceses. Así que es un momento de gran dolor y que quiero compartir con mi audiencia y recordar a ese lugar maravilloso, a mis amigos, que tengo muchos ahí, que los quiero un montón, y decir que la verdad que estoy terriblemente dolorida. Bueno, nada, es un recuerdo y va una oración por ellos. Sigamos, Leo, pasamos a la próxima imagen. Bueno, me parece que esta foto le falta un poco de luz, es una foto que saqué yo, pero es simplemente para recordar a uno de mis ídolos, no es el único, pero es un gran ídolo que es Leo Messi. Yo tengo un corazón futbolero absolutamente, porque soy madre de varones y durante 10 años todos los domingos vi Macaya, los domingos a la noche, soportando las tremendas corbatas de Macaya, que eran realmente terribles, pero aprendí un montón de fútbol. Yo creo que Messi es reconocido como el mejor jugador del mundo, hizo 900 goles en su carrera, lo cuenta en esta entrevista que es buenísima, que está en el canal Susu, y la hizo Nico Quiato y Diego Leuco, y vi que dicen los que saben, yo soy una amateur muy modesta, que el mejor gol que hizo Leo fue contra el Getafe, jugando para el Barça, y lo puse, no lo puedo reproducir ahora porque no puedo subir el video, pero es increíble, el tipo arranca menos de la mitad de la cancha. Poneme un poquito a mí, para que me vean los oyentes, o los que se vea la imagen mía, si querés, Leo. Bueno, acá estoy. Les quería decir que ese gol que le hizo al Getafe es un poco maradoniano en un punto, ¿no? Porque el tipo arranca en la mitad de la cancha, del mediocampo para atrás,
y viene corriendo, sorteando tipos, corriendo. La Pulga es una dinamita de una velocidad alucinante, y cuando está frente al arco hace el gol divino, y creo que realmente es muy emocionante. Y además, en este programa, que fue un video muy visto, no tengo las medidas o las métricas, pero me gustó porque él se mostró como quien es. Es un tipo sincero, humilde, un poco tímido, muy poco alardeador de lo que es, muy discreto, sumamente, y contó que a los 11 años se tuvo que ir al Barça porque era donde le hacían el tratamiento para su crecimiento. Y como yo puse en mis redes, que la recuerdo a todos, tengo un Instagram que es Alice Arte, el Barça lo hizo crecer y lo vio triunfar, las dos cosas. Así que un recuerdo de Leo. Y sigamos, vamos a ir con alguna imagen que les quiero contar un poco del Uruguay, porque el Uruguay ha sido noticia en estos días. Ahí tenemos a Laura Bardier y a Cecilia Alemani. Laura es la directora de Este Arte, que es la feria que se hace en José Ignacio, en el Big Pavilion, y Cecilia Alemani dirige el High Line en New York, pero además fue directora de la Bienal de Venecia hace 2 ediciones, donde se puso Gabriel Chaile y donde saltó a la fama. Y la felicito a Laura, porque Laura hace 10 años que está haciendo esta feria en la que poca gente creía y no tenía demasiado público. Y también en arte vale aquello que dicen, también lo decía mucho mi amiga Dudu, location. O sea, lo importante del lugar. Que ella mudó la feria a José Ignacio fue el principio del éxito, porque ese es el lugar donde había que estar, ese es el lugar donde convocó a las galerías, en el Big Pavilion, que está muy bien, y está rodeado de gente que es potencial cliente, que tiene el poder adquisitivo para acercarse al arte y comprar, y además ella le pone una garra bárbara, vive en New York, dirige una fundación, es un encanto de persona. Y vamos a otra imagen. Ahí la tenemos a Laura con Ama Amoedo, que es otro puntal de José Ignacio, tiene ahí su fundación Amalia Amoedo, en una casa diseñada por Edgardo Jiménez, una casa escultórica, en el más puro estilo de Edgardo, que como yo digo siempre es el hombre que ríe, cada vez que lo cruzo por la calle está sonriendo, como un hombre feliz, supongo que lo será. Bueno, Ama además tiene unas residencias que se llaman Fara, que este año por la Argentina ganó Alejandra Sever, así que la felicito a Ale, que también vive en New York, que es una artista, para mi modo de ver, bastante fuera de lo común, genial, tiene una figuración media rara, media doméstica, media como con la casa, con el paisaje interior que uno ve todos los días, y está muy bien, y me encanta, y la felicito a Ama, porque es una grosa en lo que está haciendo, y también ayudó mucho a que la feria fuera un éxito. Vamos por más, Leo. Bueno, este es Vicente Grondona, que está con la chica de la Galería de Chipas, cuyo nombre no recuerdo, pero es la directora, y es uno de los artistas que participó, en la foto que tenía. Realmente creo que contribuye muchísimo, que fue un montón de gente del arte de acá, aparte de la Galería Otto, la Galería María Casado, la Galería del Infinito, del Uruguay, la Galería del Paseo. Bueno, la verdad, un momento muy glorioso para este país que, como yo digo siempre, Uruguay es un país chico de artistas grandes. Y realmente quiero felicitarlos. ¿Vamos por más? Bueno, esta es la entrada del Big Pavilion, donde se hace la feria Este Arte, que como les dije está en José Ignacio, y es un lugar pequeño pero simpático, tiene una arquitectura que ya hablaremos con mi invitado de hoy, de qué se trata esta cosa, no entiendo mucho qué es, pero me gusta, y bueno, estuvo lleno de gente, invitaron al curador de la Bienal de San Pablo, hubo una audiencia bastante calificada, o sea, creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Uruguay. Hay muchos argentinos que se quedaron a vivir, hay muchos argentinos que van, como la hermana de nuestro invitado de hoy, que por supuesto les voy a decir que es Gaspar Libedinsky, que es Juana Libedinsky, que está presentando su libro, Todos queremos mucho a Jane, se llama, ¿correcto? Y que está con mucho éxito, así que la saludamos a Juana.
¿Y qué tenemos más? ¿Tenemos algo más? Esta es la última. Esta es la imagen de Lupe Requena, que está con el chico de Isla Flotante, no me acuerdo el nombre ya, y con Marco Simeone, que están en la fundación Servieri Monsuárez, que también ha contribuido de muchas maneras a que toda esta escena de Punta del Este en los primeros días del año 26 se convierta en el centro de atención, que vinieron curadores de Brasil, de México, muchísimos argentinos, artistas, realmente un clima que me parece que, aparte de que el Uruguay se ha convertido, como dije antes, en lugar de residencia de muchos argentinos, en un imán, una cosa de atracción, que celebró sus 10 años, como este año va a celebrar sus 35 años Arteba, que vuelve a la rural de Palermo en buena hora. Saludamos a Larisa Andriani y la felicitamos por este regreso a la rural. Y hacemos, acá está María Casado, que también estuvo en este arte y que me encantó porque le puso mucha energía, mucha pila, llevó la obra de, creo que se llama Lola Goldstein, y me parece que estaba muy contenta con los resultados. No sé si tenemos más. Leo Battistelli, que se nos acaba ya esta presentación, es un rosarino, vive en Río, hace cerámica. Es increíble, a mí me encanta lo que hace Leo, porque Leo pinta con la cerámica. Y la última, lo llevó de la Galería del Infinito, así que saludo a Estela Gismero y a Javier Julián Misraji, que son los directores, y decirles que Leo, en la última parte de su obra, he visto que hace unas pelotitas que me hicieron acordar mucho a un francés que me encanta, que se llama Jean-Michel Otoniel. Así que bueno, nos vamos despidiendo de Uruguay, de esta introducción, para darles la actualidad. Vamos un poco de música y volvemos con nuestro entrevistado de hoy. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Bueno, ahora estamos con nuestro invitado de hoy, es Gaspar Libedinsky. Hola Gaspar, ¿cómo estás? Alice, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Un placer que estés acá. Yo lo había escrito, pero como les comenté, tuve una cosa tecnológica que falló, que no salió el texto donde explicaba un poco en Instagram lo que es para mí Gaspar Libedinsky. Es una persona que yo considero única, que considero distinto. Alguien podría decir es raro, yo diría es original. Es arquitecto, trabajó como arquitecto en obras importantísimas que ya nos contará él, pero vamos a preguntarle directamente a él, antes de entrar en el tema de su obra, que realmente es súper interesante y muy distinta. ¿Cómo se define él? Gaspar, ¿cómo te definís vos a vos mismo? Alice, yo me defino como artista visual, como arquitecto y como educador. Uh-huh. Yo trabajé me formé como arquitecto en la Architectural Association de Londres. Trabajé para dos de los estudios más relevantes de nuestros tiempos, Rem Koolhaas en Rotterdam, Holanda, y Dillers Coffee Renfro en Nueva York. Ajá. En Dillers Coffee Renfro fui parte del equipo que diseñó el icónico parque High Line en Manhattan. Lo que hablábamos de Cecilia Alemani. Exacto, en donde Cecilia Alemani es la curadora de ese parque que yo diseñé como parte del equipo. Qué bárbaro, importantísimo.
Y como artista, desde el 2010-2011, que formé parte de la beca Cuitca, es ahí donde decido de alguna manera dejar atrás la arquitectura y focalizarme en mi trabajo como artista visual. Así que hace Perdón, 15 una interrupción. ¿Qué es lo que determina esa decisión de tomar partido por ser artista visual y no seguir la carrera de arquitecto que te había dado enormes satisfacciones con una trayectoria muy exitosa? Sí, es que yo trabajé de arquitecto fuera de Argentina. Ujú. Me fui a los 20 años a Argentina en el año 97, primero a Holanda, después a Londres, después a Barcelona y después a Nueva York. A mi regreso a Argentina me pareció que había mucho más potencial para que potencie mi rol de artista que mi rol de arquitecto. Ujú. Y la beca Cuitca fue de alguna manera la vidriera. De hecho, una de las primeras muestras que hice fue a partir de una invitación tuya en el año 2010 en la Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia. Estupendo recuerdo tengo. Así que te estoy muy agradecido porque fue la primera muestra desde mi rol de artista. Qué notable. Pero lo que no entendí muy bien, ¿cuál fue el switch que te cambió la mente? Bueno, en realidad, ¿O ya estaba? yo para los estudios que trabajé, son estudios que son muy cross-disciplinarios. Nunca trabajé para nadie típicamente arquitecto. En la escuela de arquitectura en la que yo estudié, te voy a contar una anécdota. Cuando yo terminé y me recibí de arquitecto en Londres y el director de la escuela me invitó a ser profesor de la universidad, pero la universidad no daba visas, no generaba visas de trabajo. Entonces yo me vi forzado a buscar un trabajo como arquitecto que no conseguía. Y yo le dije al director, mirá, vos me invitás a ser profesor acá, pero tengo que conseguir la visa por otro lado y no estoy consiguiendo trabajo. Y el director de la escuela me dice, pero ¿les mostrás tu portfolio, todo tu trabajo? Y le digo, sí, por supuesto. Ah, quizás es por eso. Es decir, Eso mucho. exacto. O sea, Estaba sobrevalorado. No, pero mi trabajo siendo estudiante de arquitectura en Londres es muy diferente a lo que producen los estudiantes de arquitectura acá en Buenos Aires. Ujú. Entonces estaba mucho más vinculado, tenía una profunda conciencia social. Mis trabajos se centraron por un lado, el espacio de protesta de las ciudades, por otro lado, en vivienda social y en tercer lugar, en arquitectura carcelaria. Ah, mira. Entonces, mi propia agenda como estudiante de arquitectura era profundamente social y no siempre la respuesta era arquitectónica. Así que, pero por otro lado, yo venía, como vos sabés, de ser el primer malabarista callejero de Buenos Aires, desde los 13 años que yo hacía malabares en los semáforos, inspirado, hablando de Punta del Este, inspirado por el Choni, que fue el primer breakdancer uruguayo de la calle Gorlero, y yo desde muy niño totalmente fascinado con él. Y me interesó muchísimo, yo autodidacta del malabarismo, cuando no había malabaristas, pero me interesó muchísimo la posibilidad de el performer como un dispositivo de la ciudad, así como el semáforo o una cebra para cruzar. Bueno, en este caso operaba por momentos con un público cautivo, como es el del semáforo, y por momentos con un público no cautivo, y donde tu destreza y tu showmanship debe hacer que el público desee quedarse, porque no está la arquitectura como contenedor que inhiba a que se escapen. Claro. Así no que está el semáforo. No está el semáforo. Ahora, ni la arquitectura. Ni la arquitectura del teatro. Vos una vez que entraste al teatro, claro, te quedás hasta que termine la obra. claro. Es como, Vos un recinto donde contiene esa propuesta. Vos como performer callejero, la gente no tiene por qué quedarse. No tiene el contenedor que los obliga a quedarse por 1 hora y media. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de malabarismo hacías? Bueno, todo. Fuego,
monociclo, era realmente profesional. ¿Y vos tenías condiciones? ¿Estudiaste? ¿Cómo lograste? Aprendí, soy autodidacta, no había internet, yo aprendí desde los 10 años y aprendí a partir de libros que me compré en Londres, libros con infografías que explicaban, bueno, ahora tiro la pelota derecha, de acá a allá, de allí a acá, ahora para escupir fuego se hace de esta manera, para andar en monociclo de esta manera. O sea, aprendí a partir de infografías, de libros que enseñaban con dibujitos. Está muy bien. Ahora, en general, tengo entendido, no soy para nada un especialista, que el malabarista o la persona que está en la calle haciendo estos atractivos o generando un público que, como vos decís, puede ser cautivo o no, porque a veces están en un lugar donde no están parados. Exacto. Los semáforos y eso. En general lo hacen por plata. Sí, yo lo hacía por plata sin que ese fuese mi motivación principal. Ajá, pero me gusta conectar esto con lo que vos dijiste antes, que en tu agenda de arquitecto había un hondo contenido social. Me pareció muy profundo, me parece que eso merece o amerita un poquito más de explicación. Uh-huh. ¿De dónde viene? Porque por lo que yo sé, vos venís de una familia de una buena posición económica, no sos un tipo necesitado, o sí, probablemente a lo mejor sí, yo no lo sé. Como todo artista necesitado. No, porque por ahí sos necesitado en otro sentido, qué sé yo. Pero de todas maneras, ¿cómo se produce la conexión, viste, con esos intereses que son esencialmente sociales o de carácter social? Bueno, haciendo un ida y vuelta, por eso tampoco es que me interesaba venir a Argentina, y en Argentina dejó de haber concursos de relevancia donde uno pueda hacer proyectos de relevancia. Claro. La arquitectura que se genera es una arquitectura principalmente comercial. Eso a mí no me interesaba. Así que no tenía motivos para trabajar como arquitecto en Argentina. Así que en ese sentido yo encontré en mi rol de artista como yo entiendo el arte como artista, yo me entiendo como un servidor público. Uh-huh. Para mí el artista es un servidor público, o debe ser un servidor público a mi entender. ¿En qué sentido? En el sentido que debe servir a la sociedad uh-huh. A través de canales que no se pueden manifestar por los medios tradicionales, que sea por el Ministerio de Cultura, dando clases en la universidad, y tampoco activista, porque en ese sentido yo estoy un poco en las antípodas, porque yo creo que una vez que te volviste un activista, tu rol es el de activista. Yo creo que el artista es justamente cuando no podés manifestar y contribuir a la sociedad desde otros roles. Lo cual no quiere decir que la obra pueda ser una forma de activismo. Absolutamente. O sea, digamos, los artistas, o sea, no sé, en este momento no se me ocurre, pero estoy pensando, que si yo habíamos hablado antes de Tomás Saraceno, fuera de aire, que lo conozco muy bien. La obra de Tomás es contestataria, genera, viste, que él quiere hacer volar los globos sin combustibles fósiles, está trabajando con las comunidades de los pueblos originarios para ayudarlos. O sea, en él la obra es una forma de protesta, por llamarlo de alguna manera, aunque la palabra protesta siempre está un poco gastada, pero no es el caso tuyo. Yo le huyo a ser identificado con un activismo. Perfecto. Yo le huyo de forma consciente, porque es la práctica que me interesa a mí. Uh-huh. Ahora, claramente en mi práctica hay un claro componente de sustentabilidad y hay una tremenda crítica sociopolítica. Pero esa crítica sociopolítica está de alguna manera encriptada a propósito, porque a mí me interesa justamente cuando uno está tan en la primera lectura, la crítica sociopolítica o activista, uh-huh. Uno ya divide al público. Estoy de este lado o de este lado. Y en lo personal, yo prefiero que la primera relación sea emocional, casi desintelectualizada, uh-huh. Y que únicamente después cada persona pueda llegar
a distintas capas de la obra, donde siempre hay una crítica sociopolítica, pero está encriptada, no está adelante, no hay una bandera. O sea, no es una cosa obvia. No estoy levantando la bandera. Hay una cosa que dijiste hace un rato que me pareció muy interesante, y es que vos sentís que podés hacer desde el lugar del artista, ayudar a la sociedad. No sé si es en el sentido de crear conciencia, en el sentido de no obligarlos, porque esa palabra no va, invitarlos más bien a pensar, a reflexionar. O sea, yo estoy totalmente convencida, y por eso estoy acá, porque yo también hago lo que hago, porque creo que el arte es un vehículo de cambio, es un vehículo de posibilidades nuevas, y porque de alguna manera rompe con lo que son las barreras convencionales del pensamiento. O sea, no es, como vos decís, no es que vos mostrás una cosa y es lo que es. Exacto. Esto no es una pipa. Exacto. ¿No? Sí, al menos el arte que yo apunto a generar es un arte que no es prescriptivo. Es decir, no es un mensaje cerrado. Es un círculo abierto que se completa con el espectador. A mí hay una cosa, y vamos a empezar a pasar unas imágenes. No sé si querés, Leo, que pasemos primero la tandita y después ponemos las fotos. Entonces vamos a una pausa y cuando volvamos vamos a ver las imágenes de la obra de Gaspar Libedinsky que me acompaña hoy y que tiene que ver con esto que le está diciendo del significado o el sentido que tiene la obra más allá de lo que uno ve, lo que va más allá. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para iPhone. Disponible en App Store. Il m'a été demandé de vous trouver une affectation. La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Barratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Bueno, ahora vamos a pasar algunas imágenes de la obra de Gaspar Liebedinsky que me acompaña para seguir con esta explicación. Bueno, Gaspar, esta obra es una que hiciste para esa muestra fabulosa que fue en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Había un video que no lo puedo pasar porque no lo pude subir, que tenía colas y colas de gente que entraba. En realidad esa foto la saqué soy yo misma, debajo de un globo divino de arrecifes. Así es, esta es una nube hecha de escobillones de techo para limpiarte las arañas y fue parte de la muestra Casa Tomada. Casa Tomada. En el 2022 en el Museo Nacional de Arte Decorativo, que yo estoy muy emocionado, que convocó a 200.000 personas. Un éxito total, creo que la muestra más visitada. Es una de las 3 o 4 muestras más visitadas de la historia argentina de artistas argentinos. Es impresionante. Y en el decorativo seguro la más visitada. No, en el decorativo seguro. O sea, es un éxito absoluto. Sí. Pasamos a otra imagen que me interesa mucho porque ahí se ve perfecto. Esa foto también la saqué yo. Claro. Es el arrecife, clarísimo. En el Salón Renacimiento, exacto, que es el salón que está cuando uno entra a lo que es el Palacio de Errázuriz, luego Museo Nacional de Arte Decorativo, mandado a construir por el embajador Errázuriz chileno, por el arquitecto Serjan. Y lo que me parece interesantísimo es el uso de los materiales. Ahora quisiera que habláramos un poco sobre eso. Perfecto. Porque son dispositivos raros que vienen de productos de limpieza. Exactamente. La foto que viste recién es el arrecife, sí, que se instaló en el Grand Hall. Para mí fue, mi visión era hacer un paisaje dentro del palacio. Uh-huh. Yo venía de trabajar en un proyecto de paisajismo y arquitectura y urbanismo, como era el Parque Highline de Nueva York, pero yo ahora quería, que estaba independiente, hacer mi propio paisaje. Este paisaje está hecho de cerdas de escobillón, que están hechas 100% de plástico reciclado, y que es una instalación efímera con una huella de carbono neutral, en el sentido de que se usa 0 recursos nuevos y se generan 0 nuevos desperdicios. Yo lo que le hice es pedir prestado al fabricante de escobillones estos paquetes de cerdas, que son como paquetes de fideos. Con los que después se van a hacer los escobillones. Exactamente. Entonces yo lo único que hice fue desarrollar la técnica con la cual, sin dañar este paquete de fideos plásticos, se transformaba en un coral para generar el arrecife. Inmediatamente, 3 meses después de ser exhibido, yo volvía a recomponer el paquete de fideos para que efectivamente el fabricante haga las escobas y las venda con una pequeña etiqueta indicando que la escoba fue parte de este paisaje. ¡Qué maravilla! Ahora, esto tiene que ver con las 3 o 4 ideas fuerza que guían mi trabajo. 1, la transformación de lo ordinario en extraordinario. 2, la conversión de lo marginal en objeto de deseo. Y 3, el revelar el deseo intrínseco de los elementos cotidianos por una vida más elevada. Es así como ahí vimos que los pompones para limpiar los techos quieren ser nube, pero vamos a ver eventualmente cómo el trapo quiere ser acá prenda. Está, claro, es evidente, perdón, Gaspar, pero acá vemos perfecto esto que él llama paquete de fideos, que son las cerdas con las que se van a hacer los escobillones, transformado en un coral o en un banco de coral o en un arrecife, en ese salón imponente, que no tiene mucho que ver con el resto del edificio, porque parece que Errázuriz quería un salón así, como muy solemne, todo con una boisería oscura, con un piso increíble de madera. Pero lo que yo digo es cómo esto tiene una enorme belleza. Y quiero hablar de la belleza, porque vos lo que decís es que esos 3 principios que enunciaste, cómo hacer de algo cotidiano un objeto bello, ¿no? Sí, exactamente. Vos fíjate que la muestra Casa Tomada tenía un poco la idea de Cenicienta. Uh-huh. Los elementos marginales pasaban a ocupar un lugar estelar. Perfecto. Entonces, de alguna manera, Casa Tomada tenía esa narrativa, ¿no? Un poco la historia de la calabaza que se convierte en carruaje. Qué bueno eso. Qué bueno porque además
hay una doble carga en el objeto que vos usás, que son los objetos de limpieza. Primero, que son bastante subestimados dentro de los objetos que puede haber de uso en una casa, porque es en general que lo usa la persona que limpia. La persona que limpia no tiene un alto estatus, por lo general es alguien que lo hace por necesidad, por trabajo, porque lo tiene que hacer, no es un deseo. Pero cómo convertir ese objeto subvaluado en algo aspiracional y bello. Sí, así es. Y también cabe decir que quizás la cuarta idea fuerza de relevancia es que mi obra se genera a partir de la reorganización de elementos existentes. Nunca me pongo yo a esculpir de cero, ¿no? Sino que y todas estas ideas fuerza a las que hago mención, retrospectivamente me doy cuenta que surgieron en mi etapa de estudiante en la Architectural Association. En Londres. En Londres. Y si vos ves, por ejemplo, una performance que yo hice siendo estudiante, donde en Bedford Square, que es una plaza rodeada de viviendas victorianas en Londres, donde quedaba la universidad, con baldosas protegidas. Bueno, yo atornillé 2 zapatos de cuero grueso a 2 baldosas y caminé una vuelta a la manzana llevándome esas 2 baldosas, una en cada pie. ¡Qué bárbaro! Y mi intención, mi experimentación era cómo podía yo generar nuevas relaciones sociales a partir de la simple reorganización de lo existente. Y es ahí donde yo reorganizaba estas baldosas en una vuelta a la manzana, donde también yo cruzaba la vereda. Y acá ese fue el primer piquete, estamos hablando del año 98, donde yo literalmente llevaba un pedazo de baldosa al medio de la calle y generaba una isla peatonal. Pero también hay una cosa, Gaspar, que yo creo que transita por toda tu obra, y es lo de generar la sorpresa por lo inédito. O sea, en realidad yo me acuerdo que la primera vez que vi una obra tuya, antes creo que de la Bienal, o después, no me acuerdo, cuando te invité a la Bienal del Sur, era una cosa que habías hecho de lo que se usa para la entrada a la casa, en la beca Cuitca, que tenía los pies. Exacto. Era, ¿cómo se llama eso? Sí, un felpudo. Un felpudo, sí, con los pies marcados, que no sé por qué me produce una cierta asociación con los zapatos de las baldosas. Absolutamente. No sé si por lo formal o porque es un desplazamiento distinto, porque uno no piensa que la alfombra esa de la entrada, el felpudo, va en tus pies. Exacto. Y en realidad está hecha para tus pies. Las baldosas también están hechas para tus pies. Ahora, lo que me parece interesante y que tiene que ver con lo inédito es que esas baldosas están hechas para estar fijas, no para moverse. Bueno, eso me das un pie muy lindo, porque una de las imágenes que yo no te pasé, pero que pasó a ser una imagen, te diría, clave dentro del contexto académico arquitectónico a nivel mundial, es una imagen que yo generé donde de un lado está la figura del modulor del Le Corbusier y del otro lado espejada está la figura de John Travolta en Fiebre de sábado por la noche, donde ahí mi descubrimiento fue que básicamente están en la misma posición. Entonces, a partir de ahí empecé de alguna manera a pensar en un módulo dinámico, no el módulo estático que proponía Le Corbusier. Y ese módulo dinámico es el que se veía en las baldosas y se ve en otras de mis obras. O sea, la idea también tiene que ver no solamente con romper literalmente con el uso original del objeto, como podría ser los plumeros, las escobas, todas esas cosas que vos hacés, rompiendo con el objeto original de uso, sino que también en lo formal, esto que vos decís, de desafiar lo estático con lo móvil, y además me parece totalmente loco la asociación con lo de Fiebre de sábado a la noche. Sí. Que bueno, para mí es una imagen fabulosa. Sí.
pero también metida con Le Corbusier también me parece lo mismo que hacer una obra con pelos de escobas o con cosas. Pasemos a alguna otra imagen, Leo. Bueno, esto es una cosa nueva, que me dijiste Sí. que me ibas a contar, no sé qué es. Es Bueno, un perfume. Esto está en proceso. Es un perfume que se llama Obra, que es el primer perfume con olor a obra en construcción. Vos cuando pasás por Buenos Aires, por una obra en construcción, sentís una humedad fría y un olor a cemento con notas de arena y metal y madera rústica. Bueno, este perfume tiene esa esencia. Qué genial. Ahora, en otra época habría que haberle agregado unas notas de asado. Posiblemente, quizás Porque- sea una subversión que venga con no, asado a mí banderita. me parece que en una época donde acá había más plata, la gente no estaba tan pobre, los obreros de la construcción eran famosos por los asados. Y yo me acuerdo caminar por la calle y cuando veías una obra y saliese ese cosito, yo me quería quedar con ellos a comer el asado. Te voy a hacer caso y voy a hacer una versión un poco ahumada. Está buenísimo. Pero bueno, esto vuelve a concentrar como tus dos universos acá. Exactamente. O sea, acá hay una esencia y valga la doble, digamos, significación de la palabra esencia, que tiene que ver con perfume, pero también tiene que ver esencia con la naturaleza de tu hacer, que es combinar arte con arquitectura. Sí, lo que estamos viendo, el frasco, es un frasco hecho de hormigón armado. Claro, me parecía. Pero también está, de alguna manera, esta cosa hasta cierto punto marginal del momento de construcción, que no es el momento de esplendor de la obra, y en contraposición la idea de perfume, ¿no? Pero te diría que el motivo principal de esta obra tiene que ver con el cierto cuestionamiento que tengo yo hoy en torno a, hoy la imagen tiene igual poder o incluso mayor que la cosa construida. Ujú. Hoy la imagen es la verdad, aun si no lo es, ¿verdad? Pero Aún si es una cosa fake. aun si es fake. Mientras que la imagen exista, es verdad. O posverdad. Eso te iba a decir. Y eso como artista me hace cuestionar cuándo realmente es ultra necesario hacer la inversión de llevar las cosas a la fisicalidad. Ujú. Porque todo lo construido lo implica no solo una inversión, sino que la mayor parte de las cosas que uno hace no son sustentables. Entonces, si la obra puede existir en lo virtual, ¿cuándo es absolutamente necesaria la fisicalidad? Ujú. En ese sentido, esta obra es un poco una respuesta a ello, porque el perfume únicamente puede existir en la fisicalidad, no puede existir como imagen. Claro, no puede existir. Porque realmente no tiene. O sea, el sentido del perfume es que exista. Es la fisicalidad. Entonces esta es una respuesta a nuestros tiempos en donde la imagen de alguna manera vale todo. Y entonces yo empiezo a cuestionar cuándo realmente es necesario hacer la inversión y el esfuerzo de llevar las ideas y las obras y los mensajes a la fisicalidad, cuando muy perfectamente los puedes hacer desde la imagen. Está bien, ahora te escucho y se me ocurre una cosa que no tiene nada que ver, pero es una asociación libre, que vos decís la fisicalidad, y yo de golpe asocié mentalmente con lo presencial y con la idea que vino después de la pandemia de que vos no tenías necesidad de estar en los lugares para hacer las cosas, que podías no estar, o sea, físicamente. Viste que ahora te dicen, y tal cosa física, trae el dinero físico. Esa palabra anteriormente en otra época no existía. O sea, vos traías el dinero, se suponía que era físico. Ahora, esto que vos decís, yo lo asocio también con esa circunstancia, que fue el 2020, donde todos de alguna manera desaparecimos.
Sí, absolutamente. Probablemente quedó la imagen, porque lo que vos veías en la pantalla, decías, estoy en un Zoom, y estar en un Zoom era una imagen. Sí, y esto tiene que ver con, ahora te comento un poco mi mirada como urbanista, que realmente el futuro espacio público tiene que realmente salir a competirle al espacio virtual. Y tiene que ser tan adictivo como el espacio virtual. Nosotros nos pasamos 1, 2, 3 horas en el espacio virtual y nadie nos obliga. Lo hacemos gustosos. Y yo realmente quisiera que los espacios públicos fomenten la cultura del roce, volver a la fisicalidad y que vos quieras quedarte en ese espacio público. ¿Y cómo tendría que ser para que eso suceda? Bueno, tiene que de alguna manera generar recompensas ese espacio público. ¿Recompensas en gratificación o físicas? Emocionales, físicas. Ah. Porque, no sé, pensando por ejemplo en algo muy simple que yo vengo, que hasta cierto punto ahora la Ciudad de Buenos Aires empezó, yo hace mucho que vengo pensando en cómo deberían ser los patios de juegos de las plazas para los niños. Tema fundamental. Tema fundamental, y que también yo me encuentro ahora diseñando juegos de plazas, porque también, al igual que el perfume, pero en otro extremo, únicamente puede existir en la fisicalidad. No tiene sentido dentro de lo virtual. Y entonces son dos extremos de cosas que únicamente pueden existir en la fisicalidad. Claramente, en ese sentido, debo decir que la Ciudad de Buenos Aires avanzó en ese sentido. Hoy cada plaza es distinta, cada patio de juegos es distinto del que está frente al Hospital Fernández, que el patio de juegos recrea de alguna manera un hospital, que es distinto al que está en Palermo Soho, que recrea un set de filmación. Entonces, de alguna manera, lo importante es el generar un imán para que, en este caso, los niños se sientan atraídos a ir. Hoy quiero ir a esta plaza y no a esta, o quiero ir a esta. Pero bueno. Está bien. Yo pienso que lo básico, y te digo que, por ejemplo, yo en Suiza he visto muchas plazas que tienen obras hechas por artistas. No me acuerdo cómo se llamaba el marido de Niki de Sanfal, que hizo varias plazas en Suiza y que estaban hechas no solamente de una belleza superlativa y sobre todo de una gran calidad, digamos, para mí lo contrario de lo berreta. Viste que siempre medio como que haces un juego y le pones una maderita, media cuchucuchu, no. Estos eran de acero perfectos y deslizaban agua y los chicos cargaban los baldes y con eso iban a otro lugar y realmente era maravilloso. Entonces, realmente creo que no está puesta. Yo lo hablé muchas veces, no me acuerdo si con Larreta o con Lombardi, pero con alguien de la ciudad, de que había una gran oportunidad ahí. Porque el chico es un material absolutamente esponja. Bueno, de vuelta, volviendo a lo que yo te mencionaba, que no había más concursos de relevancia en Argentina en general y en Buenos Aires en particular. A mí me parecería extraordinario, por ejemplo, que el gobierno de la ciudad convoque concursos para las plazas de los barrios, donde puedan hacer obra artistas, arquitectos pujantes. Eso no está pasando. No. Están siendo diseñadas por una empresa dedicada a eso, pero perfectamente podría ser en una escala muy accesible para hacer obra de relevancia y de vuelta, que sea un gran atractor para niños y adultos, porque yo no creo que perfectamente pueda haber operaciones que puedan ser disfrutadas tanto por niños como por adultos. Mira, yo creo que hay un tema y está de alguna manera relacionado. A mí me interesa muchísimo el tema de los árboles, amo los árboles y realmente creo que la ciudad tiene muy lindos árboles y creo que le están poniendo cuidado. O sea, por primera vez observo que la ciudad se preocupa porque los árboles estén bien. Debo decir una cosa que es absolutamente
personal y subjetiva, en mi cuadra tengo tilos, y hubo un tilo que se cayó porque lo golpearon y no sé qué pasó. Y yo hablé a espacio público para que lo reemplazaran, me dijeron que iban a mandar la gente de arbolado y me pusieron un jacarandá. Entonces yo lo llamé, no voy a dar el nombre, pero es un amigo, y le dije, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me pusieron un jacarandá? Que me encanta el jacarandá, no hay nada más lindo. Porque el tilo es muy alérgico, y parece que en el momento que la flor da fruto y en la primavera, la gente sufre mucho igual que con el plátano. Pero también me pareció que estaba bien eso, ¿viste? De que había gente que estaba pensando en las alergias, sí. Que las alergias a la gente la molestan y le hacen daño. Y la estética también importa, por supuesto. Era mucho más lindo tener mi fila de tilos, que amo, Unter den Linden, muy berlinés, muy fantástico, pero la verdad sea dicha. Sí. Y vamos a pasar otra foto porque quiero ver una cosa que está haciendo este hombre, que es esto, sí. Que me encanta. Que esto es una cabaña de escobas. Así es. Es una de tus últimas creaciones y quiero que me hables de esto. Bueno, esto es una obra en proceso, la estoy desarrollando. Es una obra que se va a exhibir hacia finales de año o principios de año próximo en Buenos Aires. Ajá. Posiblemente, falta la reconfirmación, pero estamos avanzando para que sea en la torre de Banco Macro en Catalinas. Está muy bien el lugar. Y bueno, a mí me emociona mucho esta obra porque vuelvo a ponerme a hacer arquitectura, pero desde mi rol de artista. Y con una agenda de artista, aunque el formato sea una obra arquitectónica. Tiene una agenda de artista, no una agenda de arquitecto. Y tiene que ver con, de alguna manera, es un poco como un ciclo que se cierra. Por un lado, el trapo que quiere ser prenda, el escobillón que quiere ser coral, el plumero que quiere volver a ser avestruz, y ahora, tras muchos años de trabajar con escobas, ejercicios, recién ahora descubro que la escoba quiere ser choza, quiere ser cabaña. Qué maravilla, porque te digo, Gaspar, que yo lo siento. Yo veo la cabaña esa y yo siento que la escoba quiere ser choza. Bueno. Me parece clarísimo. Pero yo como artista, yo no cuando trabajo no hago obras de arte, yo hago ejercicios. Uh-huh. Y únicamente cuando el ejercicio logra tener maestría conceptual, técnica y emocional, es que el ejercicio se convierte en obra. Y bueno, hice infinitos ejercicios con escobas. Y recién ahora... Pero eran ejercicios que no llegaron a ser obra. Está bien, pero eran ejercicios con voluntad constructiva. Sí. Con la idea de que sea arquitectónico, casa, choza, cabaña. No era... en los ejercicios que hice, la escoba nunca pasaba a ser arquitectura. Y entonces nunca me cerró. ¿Y cómo salió esto? Bueno, fueron años. Años de decantar. Y ahora sí estoy convencido de que la escoba quiere ser cabaña. Sin duda, porque es clarísimo que su formato, su color, su textura, su disposición la convierte en eso. Nos quedan muy pocos minutos, sí. Así que quiero que cuentes tu experiencia de docente en Australia. Bien. Bueno, volviendo un mini punto, la muestra que tuve en Nueva York, Diorama, en la Galería Praxis. Fue muy buena. Fue muy, muy emocionante para mí, porque de vuelta el vínculo entre arquitectura y arte, yo tuve la posibilidad ahí de exhibir mi obra como artista adyacente al Parque Highline. Bárbaro. Es decir, mi obra como artista junto a mi obra como arquitecto, y generar un vínculo entre las dos. Eso fue muy emocionante. El texto curatorial de Diorama lo escribió el Diller Scofidion Renfro, mis ex jefes de Nueva York, diseñadores del Parque Highline en el que yo trabajé, quienes ampliaron también el MoMA, quienes hicieron The Shed, los arquitectos de mayor relevancia de Nueva York. Y yendo a Australia, yo estoy dando todos los años un workshop
de 15 días de duración intensivo en la Universidad de Melbourne. Y ahí yo voy como profesor de la Architectural Association, de donde yo estudio arquitectura. Es una colaboración entre la Architectural Association de Londres y la Universidad de Melbourne en Australia. Yo voy como profesor de la Universidad de Londres. Profesor invitado. Sí. Y básicamente hacemos un workshop a partir del brief que yo genero. Está bien. Última pregunta. Esa relación docente y también lo que vos dijiste, servidor público. Quiero establecer una conexión ahí, porque me parece que la hay. Sí, exactamente. Por eso yo tengo un rol académico y hay cosas que yo transmito desde mi rol académico que es distinto a como yo opero desde mi rol como artista. De vuelta, yo a mi entender, al menos en mi propia práctica, entiendo que mi rol como artista es exclusivamente cuando eso no se puede manifestar a través de canales tradicionales, sea de activista, sea de profesor universitario, sea de político, sea de gestor cultural. Es ahí donde aparece la obra de arte. Perfecto, se te acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Podés saludar a la audiencia. Bueno, yo quisiera saludar muy especialmente a mi hija Cata, que es Catalinda. Catalinda, que es lo que más adoro en el mundo. A mi abuela Luisita, que vos la conocés, que está en el cielo, que la amo con todo mi corazón. Y a la audiencia, muchas gracias por prestarnos atención. Muchísimas gracias. Es Gaspar Libedinsky contando su experiencia de artista, su experiencia docente, servidor público, malabarista. Nos hemos quedado cortos de tiempo, como siempre, pero yo le agradezco muchísimo porque aprendí un montón de cosas, sentí un montón de cosas y una vez más, la verdad que comprobé que el valor del arte es justamente esa enorme posibilidad que tiene de cambiar a las personas. Así que Gaspar, muchísimas gracias a todos ustedes, los espero el jueves, como siempre acá a las 2 de la tarde en Radio Cultura, Mejor Te Cuento, y como les digo siempre, sean felices, o por lo menos traten. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.